continuar esta serie de sermones que es lo que no puede salir de vacaciones. Esta serie está basada en las disciplinas básicas que como cristianos debemos llevar a donde quiera que vayamos, ¿ya? Son las disciplinas básicas que nos definen como hijos de Dios. Así que eso, y hoy día vamos a tratar de la disciplina del compromiso. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119, versículos del 106 al 112. Salmo 119, versículos del 106 al 112. Amén. Dice así: hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios. Enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me he olvidado de tu ley. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente. Son el regocijo de mi corazón. Inclina mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Amén, hermanos. Les invito a orar buscando la dirección del Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos convoca. Gracias, Padre, porque si estamos hoy aquí, Señor, es porque tú nos llamas. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a tu encuentro. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, solo hay plenitud de gozo, y solo en ti, Señor, hay salvación, vida y verdad. Te pido, Padre, que tú seas conduciéndome, Señor, y que toda palabra que diga sea guiada por tu Santo Espíritu, Señor, para dar alimento a tu pueblo. Gracias, Padre, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije en un comienzo, hoy me toca hablarles de la disciplina del compromiso. Y es quizás esta la disciplina o la cosa que más nos cuesta hacer, porque lamentablemente somos inconstantes, porque nos cuesta asumir roles y preferimos procrastinar o ser espectadores de la gracia del Señor. Sin embargo, en la palabra de Dios se nos cuenta una historia de un hombre que se comprometió tanto con su misión que para cumplirla llegó a la bajeza más grande, que fue escupido, que fue azotado y que fue muerto en crucifixión. Como ya saben, su nombre es Jesús. Pero este hombre no solo dio su vida, sino que él también resucitó y prometió estar con aquellos que le dimos muerte todos los días y hasta el fin de los tiempos. Y así lo ha hecho en cada momento y lo seguirá haciendo, porque Él no es como nosotros. Hay otra historia que es una historia ficticia, ¿ya? Que cuenta de un hombre que estaba en el 10º piso en un departamento, en una ventana, dispuesto a lanzarse para acabar con su vida. Pero en su espalda traía un paracaídas. Y la mujer desde el living le dice: no te comprometes con nada, ¿verdad? Así somos. Así de inconsecuentes, de inconstantes somos. Nos cuesta mucho asumir compromisos. Nos cuesta mucho poder tomar las cosas en serio y llevarlas desde el comienzo hasta el final. Lo bueno es que en la obra del Señor, Él es quien nos conduce desde el principio hasta el final y se va a encargar de que sus promesas, de que su pacto se cumpla, porque depende solo de Él. El problema de ser tan inconstante es que muchas veces es por falta de coraje. Es por falta de valor y aún peor, por falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios.
El sermón del día de hoy, quizás extrañamente, está tomado desde el versículo 106 del Salmo 119, saltándonos uno de los textos más conocidos de la Biblia, que es el versículo 105, y que es el que da sentido al acróstico que corresponde a este párrafo, puesto que, como sabemos, el Salmo 119 está dividido por cada letra, por lo cual comienza el acróstico, y en este caso la letra hebrea que dirige este párrafo de la palabra del Salmo es la letra Nun, que es la 14ª del alfabeto hebreo, y dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mis caminos. Durante este mensaje debemos recordar este versículo para poder entender los siguientes 7 versos, si no nos vamos a perder. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mis caminos. Notemos cómo David, al comenzar esta parte del Salmo, no hace una comparación, no dice que su palabra es como una lámpara, sino que hace una aseveración. Su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Para asumir verdaderos compromisos con el Señor necesitamos cerrar nuestros ojos al mundo y abrirlos al Evangelio. Solo de esta forma podremos ver a Dios. Y ya adentrándonos de lleno en el sermón, les quiero plantear la siguiente interrogante: ¿de qué forma puedo cumplir yo mis compromisos con Dios siendo tan inconstante? Les invito a releer parte del texto, los versículos 106 al 108, que dicen: hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. Hace mucho tiempo atrás, un hombre tenía valor por la veracidad de sus palabras. Y existía un dicho que era palabra de hombre, ¿ya? Porque el sujeto en cuestión colocaba su hombría en juego por la veracidad de sus palabras. Lamentablemente las cosas han cambiado y hoy la palabra en verdad vale bien poco. La palabra del hombre da lo mismo si fallo porque tengo muchas oportunidades de reivindicarme, da lo mismo si fallo, si todo el mundo falla. El problema es cuando llevamos esta ideología barata al cristianismo. Da lo mismo si fallo, total Dios ya me perdonó. Da lo mismo si pego, total ya recibí la gracia. Quizás al hacerlo no somos tan literales, pero si lo hacemos inconscientemente, esto es aún peor. Porque cuando obramos de forma inconsciente, es porque lo hacemos porque es algo que ya está interiorizado en nuestras vidas. Si yo peco inconscientemente, es porque lo hago porque no veo mal en lo que hago. No voy a pecar deliberadamente porque sé que Dios es quien me guía. Yo no voy a pecar deliberadamente porque sé que hay un Dios que es recto y justo, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos inconscientemente es porque no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. No somos conscientes de que estamos frente a un Dios recto, justo. Pablo nos dice en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios,
que es el culto racional de ustedes. Este debería ser nuestro pensar. Presentarnos aceptos ante el Padre, porque si Él es justo y recto, yo debo actuar en justicia. Si Él es santo, yo debo actuar en santidad. Somos imitadores de Cristo. Somos cristianos. Estamos ante un Dios amoroso y santo, que es grande en misericordia y tardo para la ira. Pero este Dios recto y justo es también fuego consumidor. Si te vas a comprometer en algo, debes hacerlo con diligencia. Debes cumplir tus votos ante Dios con diligencia. Es cierto que aún nuestros mayores esfuerzos están contaminados y manchados por el pecado. Pero también es cierto que Dios se agrada ¿en qué? En la obediencia. El pecado inconsciente no es menos pecado que el pecado consciente. Por eso el salmista dice: examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos y así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. Este es el pensar de un cristiano maduro, que busca presentarse ante Dios con manos santas, sabiendo que es pecador, pero con el deseo de arrepentirse. Eclesiastés 5, versículos del 4 al 6, dice: cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas un voto a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Porque ha de enojarse Dios a causa de tus votos y destruir la obra de tus manos. Es ante este Dios ante el que estamos. Y el juramento al que se refiere David en estos versículos viene del hebreo Shabbat, que significa juicio, que deriva de la palabra Sheva, que significa 7, que es el número que simboliza la perfección, que significa la plenitud, que significa la totalidad. Es un juramento que se ha confirmado, que se propone a cumplir porque hay algo mayor. Lo que David está diciendo: yo juro y reconfirmo mis juramentos. Independiente de lo que me pase, independiente de la situación en la que esté, mis juramentos siguen firmes porque son ante un Dios santo y recto. El salmista no está condicionando su situación a su estado de ánimo. Y lo dice en el verso 207: Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. David está pasando por una situación muy triste. David está muy afectado por lo que vive, pero lejos de pedir que el Señor lo quite de la aflicción, le pide que lo vivifique en medio del dolor. Cuando pasamos por pruebas difíciles, parece que nuestras convicciones comienzan a tambalear. Parece que nuestro corazón se comienza a inestabilizar y prestamos oído muchas veces a consejos equivocados. Sin embargo, en estos momentos es donde más debemos ir, a los pies de nuestro Señor, ya que solo Él es la verdadera verdad. Y solo su palabra alumbrará nuestros pasos hacia esa verdad. Y así como David, nuestra convicción está en que Dios nos dará la salida juntamente con las pruebas. Porque Él es quien camina con nosotros. Entonces, el clamor de Dios está en que si Él se esfuerza, el clamor de David está en que si Él se esfuerza en cumplir sus compromisos con Dios, a pesar de las circunstancias, su confianza
no está en Él, sino en el Dios hacedor de todas las cosas. ¿Y cómo logramos esto? Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que instruyen. No necesitamos escapar de la aflicción. Debemos encontrarle sentido a esta aflicción. Y mientras lo encontramos, ¿qué debemos hacer? Alabar a Dios. El verso 108 dice: Señor, acepta las ofrendas que broten de mis labios. Enséñame tus leyes. Estas ofrendas son ofrendas de alabanza. ¿Por qué el pueblo cantaba a Dios? ¿Por qué el pueblo cantaba salmos al Señor? Porque en medio de estos cantos, aparte de alabar, recordaban lo que Dios ya había hecho. Y recordaban frente a quien estaban. Reconocían que Dios era más grande que ellos y que en todas circunstancias Él es quien los sustentaba. En la aflicción, canta a Dios. Busca tu Biblia y verás que si estás en las manos de un Dios tan grande, nada puede terminar mal, porque Él es quien camina contigo. Él es tu guardador, Él es tu cuidador. Y si Dios dio a su Hijo por ti, Él te va a sustentar de principio a fin. El segundo punto, quiero que lo tomemos desde el versículo 109 al 110. Dice: mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. ¿Qué pasaría si intentamos hacer lo bueno y solo nos suceden cosas malas? Como somos seres que estamos afectados por la caída, la inconstancia es parte de nuestras vidas. Y hay periodos en los que pareciera que, tal como en las caricaturas, caminamos con una nube negra encima. Y todo nos sale mal. Pasa el tiempo y las situaciones no mejoran. Y posiblemente nos preguntamos: ¿qué hice mal? Hay un relato bíblico de un hombre que se llamaba Job. La Biblia nos cuenta de su piedad, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, que por el bien que hacía el Señor lo había prosperado a tal punto de ser el hombre más rico del oriente. Él santificaba a sus hijos, daba ofrendas a Dios todos los días por cada uno de ellos, por si habían cometido algún pecado y no se habían arrepentido. En definitiva, era un hombre ejemplar. ¿Qué sucedió en la vida de Job? Perdió su casa, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su señora y le vino una enfermedad en la cual los gusanos se comían su piel. Y él también se hizo esta pregunta: ¿qué hice mal? Él hacía todo lo correcto y lo perdió todo. Pero a pesar de las circunstancias, él nunca renegó contra el Señor. Y aún así lo alababa, aún así buscaba su favor, pero su estado seguía deplorable. Y comenzó a cuestionar a Dios. Comenzó a consultarse si acaso lo estaba castigando por los pecados de su juventud, porque no entendía que aún juntando todos sus pecados, él estuviera viviendo esto. Comienza a cuestionar la grandeza de Dios. Y el capítulo 38 de Job tiene una riqueza especial, porque Dios le muestra su grandeza. Y los versículos 4 y 5 tienen algo que me encanta. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dios mostrándole a Job que toda su piedad no es más grande que la piedad de él. Dios mostrándole que toda su pureza no es más grande que la pureza de él. Que toda su grandeza, que todos sus bienes no son más grandes que las riquezas de él. Luego de esto, Dios lo sana y le restituye todo lo que él tenía. Y le dio aún más de lo que él tenía. Job, antes de esto, era un hombre ejemplar. Antes de esto, Dios decía, él es mi siervo Job, un hombre recto y justo, apartado del mal. Pero recién en el capítulo 42, verso 5, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿A qué quiero llegar con esto? Todos nuestros esfuerzos por intentar agradar a Dios no son nada comparado con la magnificencia de nuestro Señor. La bondad que intentamos demostrar no se compara con la bondad y el amor que Él tiene para nosotros. C.S. Lewis dice, a todos nos gusta la historia de Job, hasta que nos toca ser Job. Esto es así. En algún punto de nuestra vida la vamos a pasar mal. En algún punto de nuestra vida va a venir el día malo. Y la palabra dice, ay del que no esté a cuenta con Dios cuando venga el día malo. Por eso necesitamos en nuestra vida la lámpara y sus palabras y la lumbrera que guíe nuestros pasos. Pero todo lo mal que nos puede pasar tiene un propósito, y este es el de glorificar a Dios. Es el de que su amor y su bondad sean manifiestos en nuestras vidas y que su gloria se extienda en nuestro ser para testificar de su inmenso amor. Si hoy estás pasando por un mal momento, tranquilo, porque esto va a pasar. Y Dios está guardándote y amándote como tú no lo puedes imaginar. Porque Él prometió estar contigo y está contigo sosteniéndote. Y por el contrario, si estás en la cresta de la ola, si estás arriba, esto también va a pasar. Porque tú no dependes de tus circunstancias, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra. Si tú hoy estás arriba, mira tu vida y mira cuánto te falta para llegar a la estatura del varón perfecto. Porque todo eso que falta, el Señor lo va a cambiar. El Señor lo quiere cambiar, porque no hay nada en ti que sea agradable ante Él, sino solo las obras y los méritos de Cristo. El Salmo 35, versículos del 1 al 3, dicen, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores y di en mi alma, yo soy tu salvación. Inevitablemente el día malo va a venir a nuestras vidas. Y el único que nos puede mantener de pie, y si somos derrumbados, solo Él es quien nos va a levantar. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No nos desgastemos en edificar en este mundo, porque no somos de este mundo. Desgastémonos en edificar en el reino de Dios, que es el lugar del cual pertenecemos, del cual Dios nos ha hecho moradas, por el cual viviremos eternamente. David estaba destrozado cuando escribe estos versos en el Salmo 119. ¿Y qué hacemos en esta circunstancia? Encendemos las lámparas de su palabra, que nos lleva al conocimiento de la verdad, y la verdad de Dios, nuevamente digo, no es relativa.
porque sus preceptos permanecen para siempre. Cuando estamos mal, tristes y derrotados, si buscamos la firmeza en algo que está más bajo de nosotros, nos va a costar mucho levantarnos. Pero si buscamos la firmeza en algo que está por sobre nosotros, será mucho más fácil. Y lo que está por sobre todas las cosas es Dios. Y Él es quien nos extiende su mano para sacarnos del hoyo y de la angustia. Él es nuestra roca firme. Él no cambia. Él es inmutable. Él es distinto a nosotros. Pero al ser distinto a nosotros, nos quiere perfeccionar para que seamos como Él. El Salmo 62 dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza de donde no seré sacudido. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, porque su palabra no cambia. Su palabra permanece inmutable y es la voz de Dios dándonos ánimo y sosteniéndonos hasta que Él vuelva. Les invito a leer los últimos 2 versículos de este párrafo del Salmo, versículos 111 y 112. Dice: sus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. El versículo 111 no... la NBI no es la mejor traducción, ¿ya? Y por ejemplo en Reina Valera dice: por heredad he tomado tu testimonio para siempre. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, refiriéndose a las promesas de Dios, tomando las palabras de Dios como testimonio. Y no solo los mandamientos, sino que la palabra completa. Las promesas, los profetas, etc. La palabra completa son la heredad del Señor. ¿Por qué hago este enfoque? Porque toda la Biblia, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento apuntan a Cristo. Y es lo que vemos en estos 2 versículos. Nuestro Juan 5:39 dice: ustedes examinen las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, dice Cristo. ¿Cómo podemos recibir la herencia? Simplemente por gracia. Dios nos da lo que no merecemos, que es la salvación. Pero este regalo, la gracia, nunca viene sola, sino que viene también con la misericordia. Porque Dios no nos da lo que merecemos. Primera de Pedro 2:10 dice: ahora habéis alcanzado misericordia. Repito, ¿por qué separamos la gracia de la misericordia? ¿O por qué solo no vemos la gracia, sino que también vemos la misericordia? Porque la salvación no es el único regalo, sino también el librarnos del juicio eterno. Efesios 3 del 17 al 19 dice: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. La obra de Dios es completa en sí misma. Él nos imparte el don de fe para que Cristo habite en nuestros corazones y así poder disfrutar de los beneficios de esta salvación tan grande. Puesto que sin el filtro de Jesús en nuestras vidas, seguiríamos en estado de condenación. Pero hoy el Padre ve a Cristo y nos ama
no por lo que nosotros somos, sino porque Él simplemente decidió amarnos. Y siendo nosotros malos, y Jesús perfectamente bueno, eligió dar la vida de su unigénito por nosotros. David dice esta herencia en los versículos que leímos. Esta era una herencia que para David era desconocida. Pero aún así, él confiaba en las promesas y era el gozo de su salvación. ¿Cuánto más debería ser el gozo de nuestro corazón, sabiendo nosotros a lo que se refería? Que hoy tenemos la herencia de Cristo que vive en nosotros y tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Tenemos la consumación de todo lo que se prometió y sabemos ya que Cristo murió por nosotros y nos dio vida y nos resucitó juntamente con Él, y que nuestro destino no está en esta tierra, sino que está en la restauración de todas las cosas, en el cielo nuevo y tierra nueva. Hoy tenemos una herencia anticipada que es la palabra de Dios, la revelación de esta y a Cristo mismo que habita en nosotros. Y si esto no es nuestro real gozo, es porque nuestros corazones no están inclinados hacia la luz, sino que se están inclinando hacia la oscuridad. Y nuestros ojos no se están deleitando en Dios, sino en las luces distractoras que el mundo nos ofrece. Y quiero volver a repetir lo que dije en un comienzo. Debemos cerrar los ojos al mundo y abrirlos hacia el Evangelio. Solo así podremos ver a Dios. En Hechos 5 se nos relata cuando Saulo iba camino a Damasco y fue rodeado por una luz resplandeciente que lo encegueció, y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. La luz de Cristo no es compatible con la oscuridad de las tinieblas que puede haber en nuestros corazones. Él no comparte su lugar, ya que si Él está en nuestros corazones, Él vive y reina en Él. Él vive y reina en nuestras vidas y nos va a sumergir probablemente en lo más profundo hasta que renunciemos a lo que nos hace esclavos del pecado. Y muchas veces nos va a doler, pero todas las veces que nos sumerja, Él va a ser quien nos va a sacar. Nuestra meta no está en esta tierra, sino en la restauración de todas las cosas. Y mientras llega ese tiempo, Jesús camina al lado nuestro. Y solo Él es la verdadera verdad y la verdadera vida. A modo de conclusión, ¿de qué forma puedo cumplir mis compromisos con Dios? Número 1, alabando a Dios en todo tiempo y recordando lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo, porque Él es Dios. Número 2, buscando su iluminación, pues Él es quien afirma nuestros pasos y su palabra es la que nos da a conocer su voluntad y sus propósitos. Y número 3, aferrándonos a sus promesas. Sus palabras no cambian, y si Él prometió algo, Él es quien se va a ocupar de cumplirlo. Hermanos, no hay problema que el Señor no pueda solucionar. No hay problema en tu vida que Dios desconozca. Si tu confianza está en Él, Él te va a sacar de eso. Si hoy estás atravesando por tiempos adversos, aférrate a Dios, porque Él es la roca de nuestra salvación. Y ten por seguro que Él en ningún momento te dejará solo.
Porque si dio a su Hijo para salvarte, Él te sostendrá hasta el fin. Hoy que cantábamos, ¿de qué he de temer si Dios vive en mí? ¿De qué he de temer si Dios es mi Salvador? ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni desnudez. Estas palabras las conocemos hace mucho tiempo, quizá. Pero estas palabras deben ser vida en nuestras vidas. Dios debe reinar en nuestros corazones para poder vivir y disfrutar de la salvación que Él nos ofrece. Les invito a orar. Señor, gracias por tu gran amor, Señor.